Buenas tardes, quiero compartirte mi proceso con la pérdida de mi bebé y cómo fue mi experiencia con esto, ¿no? Y por qué siento que te podría ayudar profundamente si estás viviendo o has vivido algo parecido y sientes que se ha quedado anclado. Porque yo me encontré que había mucha desinformación. La gente sentía como que, bueno, como no había nacido, pues como que, son 14 semanas, es poco. Tendrás otro, ¿no? Comentarios de este tipo que realmente te duelen porque para ti es tu hijo, está dentro de ti y, o sea, es como muy poca empatía por parte de la gente, ¿no? Entonces empiezas a encontrarte con mujeres que han vivido eso y realmente han sufrido un montón, o sea, lo han pasado fatal y dices, pero ¿cómo puede haber tan poca sensibilidad con esto? Entonces, ¿qué sucede? Que el aborto, desde mi experiencia y acompañando a otras mujeres y viendo árboles, ¿no? Y desde la experiencia, como hay tanto dolor, intentamos taparlo, intentamos no nombrar todo esto, intentamos sacarle, quitarle importancia para que, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, son generaciones y generaciones de mujeres que han tenido abortos y han tenido que callarse, han tenido que hacer ver que no pasaba nada. Porque a veces si es un aborto de, yo qué sé, estás de 6 semanas, ¿no? Te acabas de enterar hace 2 semanas que estás embarazada, pues bueno, sí, te puede afectar, ¿no? Es como hay que hacer un duelo igual. Pero claro, cuando son 14 semanas, ¿no? Es como, bueno, por lo menos para mí pues fue duro y si es más, pues es importante, o sea, es un suceso importante en tu vida y que te va a marcar. Entonces, para mí es súper importante que puedas hacer un duelo y que puedas cerrar este ciclo y que puedas llegar a ver ese suceso completamente negativo como algo positivo. Y dirás, María, es imposible. No, no es imposible, es cierto y se puede, ¿sí? Porque todo lo que nos sucede, todo lo negativo que nos sucede, tiene siempre un beneficio y un regalo detrás, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Yo me entero que estoy embarazada, al principio era como, no, me entraron millones de miedos, me entraron muchísimos miedos, o sea, unos miedos que yo decía, pero bueno, pues ya está aquí, o sea, ¿no? Pero era algo como irracional, o sea, en ningún momento pensé en abortar, o sea, eso lo tenía clarísimo, como no, pues está, y no se me hubiera ocurrido. Pero realmente era una sensación de que no era el momento, es como no, vale. Entonces pasaron los meses y cuando me empecé a hacer las ecos, pues ahí es como que dices, joder, que sí, que hay alguien ahí, ¿no? Que hay un bebé ahí que está creciendo. Y bueno, esos miedos empezaron a disiparse, y entonces cuando se disiparon mis miedos empecé a tener pérdidas. Todo siempre es perfecto, ¿no? Cuando aceptas eso, pues ahora ese bebé decidió irse y lo peor para mí fue el proceso del parto, porque realmente nadie me dijo qué iba a pasar en casa, nadie me explicó qué iba a suceder, nadie me avisó de lo que suponía emocionalmente ese proceso en casa. Y para mí fue un shock brutal y tremendo porque mi marido en esa época trabajaba muchísimo, yo estaba sola, aquí no tenemos familia, ya lo he dicho muchas veces, y la que tengo está lejos, o sea, o sea, estoy sola, vamos a decir que estamos solos. Entonces, ¿qué sucedió? Que me ponen las pastillas en el ginecólogo, me dice a las cuantas horas, no me acuerdo cuánto, bueno, pues bueno, lo expulsarás. Lo expulsarás. Vale, pues diré, lo expulsaré, digo, será muy pequeño, se expulsará. Bueno, pues las pastillas que me pusieron pues eran para dilatar el cuello del útero. Entonces empecé a tener contracciones como de parto. Tenía a mi pequeña en casa y me acuerdo que le tuve que poner los dibujos porque digo, claro, ella era muy pequeña, tenía 2 años recién cumplidos, era muy pequeña, estábamos las dos solas. Yo empecé a encontrarme fatal, un dolor, porque claro, eso es sin anestesia, ahí no, y lo fuerte es que yo no sabía ni qué era lo que tenía que suceder. Cada vez más contracciones, claro, hasta que hay un momento
que sentí ganas de pujar, o sea, es que fue muy heavy porque, o sea, fue un parto, un mini parto, y lo pude expulsar y fue como, ya está, tuve un montón de sangrado. Claro, de todo esto nadie te avisa, nadie te cuenta nada de todo esto, y fue como, yo me quedé en shock porque de haberlo sabido, pues quizá mi marido se hubiera cogido fiesta, que realmente lo transité y salió y todo salió bien, ¿no? Pero, ostras, poder saber que está tu marido ahí atendiendo a la niña, que tal, ¿no? Es como, pues hubiera estado bien. Entonces ahí fue cuando yo tomé conciencia de lo poco que informan y de lo poco importante que es realmente en la sociedad el tema de las mujeres con los abortos, ¿no? Entonces yo tenía guardadas las ecos que me había hecho, un libro que me había comprado para escribírselo, como hice con la mayor, los informes, que yo siempre lo tengo todo, de los tres lo tengo todo guardado, lo que del segundo pues de lo que tenga, ¿no? Lo que guardé en el tiempo que estuve. Y ya no sé qué iba a decir. La cuestión, eso, yo tenía las cosas guardadas, yo escribí una carta, pero no sirvió, porque pasaba el tiempo y una forma de saber si has superado algo o no es, bueno, si cuando tú hablas con otras personas, eso te emociona, ¿no? Es decir, si tú hablas con una persona y cuando esa persona dice algo que a ti te ha pasado y te sigue emocionando, eso es porque tu herida está sin cerrar. Entonces yo guardé las cosas que tenía del bebé, siempre había sentido que era un niño. Entonces pasó el tiempo y cada vez que me encontraba con alguna mujer que había tenido una pérdida, pues yo me sentía súper afectada con ello, me ponía mal y yo le hice una carta, pero bueno, pues se ve que eso, bueno, pues no servía, ¿no? No sirvió. Entonces, ¿qué pasó? Que mi hija nació, bueno, me quedé embarazada a la de nada y el aborto fue en diciembre, el 12 de diciembre tuve el aborto, tuve el parto en casa y a finales de enero me quedé embarazada de Claudia, de la tercera. Y entonces Claudia nació, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Eso estaba ahí, ese dolor, ¿no? Como eso, yo había escrito la carta de despedida y tal, pero bueno, eso estaba ahí. Entonces, cuando Claudia tenía como, no sé, tendría pues 2 años o así, de hecho, 19, 2 añitos y medio o 3, empezó a decir, mamá, hay un niño en casa. Y yo, ¿cómo que hay un niño en casa? Sí, mamá, mira, está aquí, mamá, mira, está aquí, mira, mamá, ahora está aquí. Y yo pensaba, digo, qué raro, o sea, yo sabía que hay veces que hay, bueno, que hay almas que están en los sitios, ¿no? Y nada, lo que empezó con un mamá está aquí, claro, yo de vez en cuando le preguntaba, digo, Claudia, ¿está el niño aquí? Y ella me decía, sí, mira, mamá, está aquí, mira, mamá. Y yo, vale, entonces yo empecé a indagar, empecé a preguntar y claro, yo decía, digo, claro, yo había estudiado transgeneracional, yo ya sabía que las almas, cuando no se les da su lugar en el árbol a esos bebés, entonces se quedan con los niños que nazcan después, ¿sí? Entonces, digo, pues está aquí, o sea, no se ha ido, no he hecho el duelo, por eso me seguía emocionando, por eso, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que todo empezó a tener comprensión. Y hoy me cuesta más mirar a cámara porque no estoy donde siempre y lo estoy aguantando con la mano y siento como que se va, pero bueno, espero no marearos mucho. La cuestión es que entonces yo hice una sesión de transgeneracional con la que fue mi profe en su día y ahí me llevó a acompañar a mi bebé a la luz. Yo lloré lo más grande, me despedí de él, era un niño, ahí le puse su nombre, se fue a la luz y entonces ahí fue cuando algo se movió en mí y desde entonces yo ya dejé de emocionarme con madres que habían perdido bebés. ¿Por qué? Porque ya había sanado mi herida con esto y había comprendido para qué había sucedido. Entonces, siempre hay, es lo que os digo, siempre hay un regalo detrás de cada pérdida, un regalazo. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestas a poder aceptar esto y a querer trabajarlo, a hacernos responsables de eso que nos duele para poder estar en paz. Siempre es lo mismo. Así que nada, esto lo acompaño en sesiones muchas veces, es algo muy común tener
o tener algún hermano anterior a la consultante que también hay que devolverlos a la luz, porque si no están con vosotras. Los abortos nacidos antes que vosotras, ya sean provocados o naturales, están con el siguiente hijo que nace. Entonces estos se devuelven así en las sesiones, y los abortos de una misma también se devuelven. O sea que es la única forma de empezar a estar en paz, porque así liberas, o sea, el hecho de comprender para qué se ha ido, ¿no? Para qué ha venido y para qué se ha ido, pues da comprensión y libera ese dolor tan grande que tenemos en el pecho cuando fallece un bebé, ¿no? Bueno, no me quiero alargar más, espero que te sirva, que te ayude esta experiencia de mi vida, que te dé luz y nada, te deseo un feliz día, gracias por ver el vídeo entero y un besito.